palabra el asambleísta Luis Almeida Morán y el asambleísta Salvador Quispe. Honorable presidenta. Tiene el uso de la palabra el asambleísta Luis Almeida Morán. Muchas gracias, honorable presidenta, ilustres legisladores del Ecuador. Hemos pasado una pandemia terrible, donde tuvimos en Guayaquil y en el Ecuador más de 15.000 muertos. Pandemia que ocasionó la crisis última que tenemos económicamente en nuestro Ecuador. Pero no puede ser posible, señora presidenta e ilustres legisladores, que la crueldad haya llegado a su límite máximo. Crueldad por parte del Ministerio de Energía y Minas y los funcionarios de Arcer o Arconel, que subieron, autorizados por un decreto presidencial, por varios decretos presidenciales y varias resoluciones de el ministro y de Arconel, cruelmente subieron los costos de la energía eléctrica en cada uno de los hogares ecuatorianos. Mientras estábamos sufriendo el pueblo ecuatoriano y Guayaquil y la costa ecuatoriana, el más duro de los embates por las muertes de la pandemia, fueron crueles. Fue cruel el ministro de Energía. Cruel. Y lo hicieron en el gobierno de Lenín Moreno. Crueldad que llegó a decir de dónde sacamos plata. Han recogido 1.024 millones de dólares, dicho por el propio ministro en la Comisión de Fiscalización. 1.024 millones de dólares que después del dolor significó desesperanza, hambre, miseria de nuestros hermanos ecuatorianos. Para decir que financiamos ¿qué? Nos dijo que tenían que pagar los bonos. Pero si los bonos estaban financiados tiempo atrás y sabíamos de qué dinero iba a estar financiado el bono o los bonos. Pero quisieron recuperar dinero, justamente artificiosamente el ministro de Energía, que ha sido siempre representante de empresas transnacionales interesadas en la venta de gasolinas, de nafta y de todos los productos derivados del crudo nuestro ecuatoriano. Por eso ustedes, hermanos del país, han visto que no prosperó la sacada del gas en el Golfo, allá en Machala, en Bajo Alto, en ese sector, queridos hermanos del Ecuador. Y resulta que esto es para no mejorar también las refinerías, porque siempre hay que andarlas componiendo y arreglando. Nada de eso se hizo. El negocio jugoso de las importaciones de los derivados es lo que les importaba. Y voy a pedirles a ustedes, queridos hermanos ecuatorianos y legisladores, que observen que los decretos y las resoluciones ministeriales iban conducentes a liberar los precios de la gasolina, a entregar a la empresa privada, pero había que reformar la Constitución porque la Constitución dice que solo es el Estado, Petroecuador, el que tiene que hacer esto. Sin embargo, de lo cual avasallaron los artículos de la Constitución 313 y 314. No solamente aquello, señora presidenta, que la crueldad contra los más pobres llegó en el caso de la energía eléctrica. El presidente de la República de ahora, el doctor Guillermo Lasso, denunció en plena campaña de que habían impuestos indirectos de más de 300 millones de dólares. Pues dice él que toda esa producción de energía cuesta tanta cantidad de plata y cuesta la transmisión. Esos son los datos que ahora dicen los funcionarios del ministerio y Arconel, después de haber dictado resoluciones
en el 2019, justamente en Año Nuevo, el 31 de enero, con la resolución 033. Y qué coincidencia, nos venían subiendo los costos de la energía, pero en febrero y marzo de la pandemia nos aumentaron 300, 400, 500% más. Y dijeron que no iban a cobrarle a la gente, y dijeron que no iban a cortarle. Inventaron cifras ilegalmente, y eso lo ha hecho el ministro con todos sus funcionarios de aquel entonces, don René Ortiz. Y vean que no hay crimen perfecto, señora presidenta e ilustres legisladores. ¿Cuánto cuesta para los ecuatorianos la producción de la energía eléctrica después de las plantas que gobiernos anteriores construyeron? El Ecuador pagó alrededor de 7.800 millones en eso. Las plantas ya eran nuestras. Sí, señores, hay 8.000 megavatios de producción de energía eléctrica. Solo 4.000 consume el Ecuador y 4.000 había para poder a futuro ir vendiendo, ir exportando o desarrollando nuestro país. Pero ¿qué hacen aquí? Cobran a la empresa mediana, a la fábrica mediana y pequeña, alrededor de 9 hasta 13 o 14 centavos el kilovatio hora. ¿Qué significa eso? Que el fideo cuesta más, que la sardina cuesta más, que el atún cuesta más, que el chocolate cuesta más, que todos los productos cuestan más. Y pregunto yo, ¿a quiénes perjudican? A todo el pueblo ecuatoriano. Eso es lo que tenemos que fiscalizar el día de hoy. Eso. ¿Saben cuánto cuesta la producción real del kilovatio hora de energía eléctrica de las plantas hidroeléctricas nuestras? 2 centavos. ¿Saben ustedes en cuánto le vendemos a Colombia? En alrededor de 6 centavos. Unos dijeron que era $3.95 en un momento determinado, pero que es alrededor de 6 centavos. ¿Y por qué a los dueños del país nos venden en los hogares a 16 centavos, a 33, a 25 y en algunos casos hasta 90, 70 centavos el kilovatio hora a los hogares ecuatorianos? Y yo pregunto, ¿acaso han estimulado a la agricultura? ¿Acaso lograron sembrar esa energía eléctrica para que las bombas eléctricas funcionen en los campos? No, señora presidenta, nada de eso hicieron. Por eso el país, el día de hoy el país, nuestro Ecuador, ha venido protestando desde aquel entonces por esos costos de energía. Yo después puedo pedirle al secretario que usted autorice, señora presidenta, nos ponga la voz del señor presidente, don Guillermo Lazo, de cuando él habla de 9 centavos la producción, pero ya habla de todo. Nunca fue de 9, fue de 2. Y esos son los costos que el gobierno anterior tenía y que después lo fueron subiendo artificiosamente para perjudicar en el gobierno de Lenín Moreno al pueblo ecuatoriano. Eso no puede ser. No puede ser. Por eso hablo de la crueldad hecha contra nuestro pueblo, contra la clase media, contra los pobres, contra los campesinos. Y qué coincidencia, la mayor parte es contra la costa del Ecuador. Muy pocas provincias de la sierra lo han hecho, sí, también lo han hecho. En el oriente también subieron los costos artificiosamente muy altos de la energía eléctrica. No puede ser, señora presidenta. Y vean que hay esos decretos inconstitucionales e ilegales, en definitivas, hechas contra el pueblo, inconstitucionales, como ya repito. Todo esto han infringido normas que el interpelado don René Genaro Ortiz Durán, ministro de Energía, ha determinado el incumplimiento en el artículo 130 de la Constitución, permítame leer, señora presidenta, por violentar los artículos 151, 154, numeral 1, 313 y 314 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con los artículos 5 y 6 de la Ley de Apoyo Humanitario, de los artículos 7 y 8 de la Ley
y 15 de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica y del artículo 40 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor en relación a su rectoría sobre las políticas y acciones del sector público. Y en materia de regulación de precios también de los combustibles en nuestro país. Quiero decirle, señora presidenta, que en el Ecuador está prohibido los precios inventados o los precios que los ponen o los adivinan inventados en este momento, los precios presuntivos. No hay la presunción, sin embargo, de lo cual lo hicieron mediante un decreto, cuando el decreto presidencial decía nunca suspendió el servicio eléctrico ni las atenciones eléctricas, pero vino el ministro y lo cambió artificiosamente, porque él era el dueño de ese negocio. Ese es el problema, queridos hermanos legisladores, por la cual tenemos que hacer por nuestros hermanos del Ecuador toda una justicia y devolver esto para que justamente la Corte Constitucional, solicitándole a que ella deje sin efecto esos decretos y esas resoluciones dictadas por el ministro de Energía y el expresidente de la República, Lenín Moreno. El interpelado, señora presidenta, no se presentó a la contestación en la acusación presentada aquí en la comisión. Fue al último. Después de haberle dado el plazo respectivo, no presentó y fue el último día. Por derecho a la defensa, tiene que habérselo escuchado, lógico, pero la ley dice que tenía que comparecer en tal día y no compareció. Por lo tanto, su prueba jamás la presentó, si es que vamos a estrictamente a derecho, señora presidenta del Parlamento ecuatoriano. Yo creo que el objetivo del presente juicio es realmente redimir al pueblo ecuatoriano, devolverle a las clases más pobres su honor y devolverle el dinero que le robaron y nos estafaron. Alguna forma tiene que haber. El gobierno nacional así lo reconoció el presidente de ahora. Por eso quiero pedirle, señora presidenta, autorice al señor secretario nos presente esa declaración del señor presidente don Guillermo Lasso, ahora presidente, en ese entonces candidato, en la que hablaba que había impuestos indirectos porque el precio justo nunca funcionaba en nuestro Ecuador y perjudicaban a toda la empresa, a los hogares ecuatorianos en nuestro país y básicamente en la industria y en la costa ecuatoriana. Señor secretario, proceda. Señor presidente, en cumplimiento de su disposición, procedemos con la reproducción del video solicitado. Sector eléctrico compuesto por la generación, transmisión, distribución y comercialización. El sector eléctrico compuesto por la generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía eléctrica, no sé si usted lo sabe, Ecuador tiene 8.000 megavatios de capacidad y consume apenas 4.000 megavatios. Hay un exceso, una protección, un activo hacia el futuro de 4.000 megavatios más, pero el costo desde la producción de energía hasta la comercialización es apenas de 9 centavos, pero a los ecuatorianos nos cobran hasta 70 centavos. Ahí hay impuestos escondidos, hay trampas de los gobiernos que al aumentar el precio de la energía eléctrica le echan mano a esa liquidez desde el Ministerio de Finanzas, a la CENEL, este año cerca de 300 millones de dólares. Eso no lo podemos permitir. Que el sector eléctrico compuesto por la generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía eléctrica, no sé si usted lo sabe, Ecuador tiene 8.000 megavatios de capacidad y consume apenas 4.000 megavatios. Hay un exceso, una protección, un activo hacia el futuro de 4.000 megavatios más, pero el costo desde la producción de energía hasta la comercialización es apenas de 9 centavos, pero a los ecuatorianos nos cobran hasta 70 centavos. Ahí hay impuestos escondidos, hay trampas de los gobiernos que al aumentar el precio de la energía eléctrica le echan mano a esa liquidez desde el Ministerio de Finanzas, a la CENEL,
este año cerca de 300 millones de dólares. Eso no lo podemos permitir. Gracias, señor secretario y señora presidenta. Hay trampas, impuestos indirectos y robo contra el pueblo ecuatoriano. Lo dice y lo ha sostenido el presidente actual. No lo digo yo. Impuestos indirectos en esas tramas desapadas de decretos, de resoluciones del gobierno anterior, en gobiernos anteriores, dice el presidente actual, pero fue en el gobierno de Lenín Moreno. Claramente lo hicieron allí. Y ese impuesto indirecto significa un gran perjuicio. Por eso la vida está cara en nuestro Ecuador, queridos hermanos legisladores. Hemos presentado las pruebas, señora presidenta, de cargo. Está la investigación que hizo la Comisión de Gobiernos Autónomos y Descentralizados, presidido por el abogado Héctor Yepes. Permítame leer, señora presidenta, nunca lo acostumbro a hacer. Don Diego Maldonado Recalde, ex gerente general de CENEL, que nunca ha comparecido a las investigaciones que le tengo puesta y les tenemos puesta en Guayaquil, donde la fiscal Ana Ramos es tan poderoso que no va a la fiscalía. No va a la fiscalía. Ya vamos a hablar de los contratos que él tiene. El ex viceministro de Energía, don Juan Carlos Bermeo, que tampoco fue. La abogada Patricia Castro, de don Alfredo Carrasco por la ciudadanía, de la fiscal Ala Ramos, que no pudo venir a declarar, pero que está el proceso allí. La abogada Zaira Rovira es defensora del pueblo encargada. Diana Arias Urbina, Steven Herbas, que fue un director ejecutivo de Arcotel, que nos dijo algunas cosas importantes. De Rafael Vázquez, gerente general de CENEL actual, que nos reconoció algunas cosas que ya estaban hechas desde anteriormente. Lo dijo doña Olga Leonor María, juez cuarta de Unidad Especial de la Niñez y la Adolescencia, que no pudo venir, y de el experto petrolero ciudadano Henry Llanes, y la comparecencia del ingeniero David Esteban Almeida Campaña, secretario general de la DEANTEP, en la cual nos dijo que el Ecuador ya no tenía subsidio para los combustibles hasta el año 2019 y que en el 2019 el Ecuador ya ganaba, tenía ingresos por la venta de esos combustibles, apreciados legisladores. Denuncias penales que he puesto yo en Guayaquil y que duermen el sueño eterno, medidas cautelares presentadas por el anterior presidente de la Comisión de Gobiernos Descentralizados contra el Alconer y Arsener, que tampoco les pararon bola porque eran poderosos el ministro de Energía, la resolución de los gobiernos de la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados y todas las pruebas que tengo entregadas y tenemos entregadas aquí en la comisión, alrededor de 550 hojas con F en documentos probatorios relacionados con los contratos de CENEL. Pero ¿saben ustedes en qué utilizaron los 1.024 millones? No fueron a pagar ninguna deuda del Estado. No fueron a otro lado. Fueron a los contratos que CENEL y seguramente también en la empresa de Petroecuador se autoadjudicaban los gerentes de turno, el señor Maldonado. Aquí están los contratos repetidos con las mismas firmas, empresas o con otras repitiendo el mismo servicio. En esto se llevaron los recursos económicos, creo yo, de alrededor de más de 300 millones de dólares, tal como lo dice el presidente de la República actual. Yo creo que fueron unos 500, de acuerdo a las cifras que he podido más o menos corroborar. Y estos contratos, estos contratistas, por esto está el juicio penal, donde la fiscal Ana Ramos que nada hace y que la fiscalía nada hace por encarcelarlos, meterlos presos para que devuelvan los dineros robados al pueblo ecuatoriano en la pandemia, crueles, malvados. En ese preciso momento, cuando estábamos en dolor, nos vienen a robar, señora presidenta e ilustres legisladores. Estos se adjudicaron ellos mismos los contratos. No fue al gobierno central, la mayor parte. Ellos mismos son los dueños de estas empresas.
Contratos de 6, de 8, de 10, de 12, de 14, de 6, de 3, de 1,5. Infinidad de contratos. Aquí tengo más de 40. En ese tiempo. Para que vayan a verle a usted su medidor cuando no iban, porque estaba declarado el monto presuntivo y seguían cobrando. Y al mes le cortaban porque no pagaban, pese a que dictaron un decreto de que no tenían que pagar por 3 meses y que después iban a reprogramar ese cobro. Pero le cortaban mes a mes y se llevaban $5 más. La reconexión al día siguiente, $5 más. O sea, por ahí nos iban robando $10 más. Por eso es que las planillas de nuestros hermanos campesinos, que eran de $7 en la provincia de Los Ríos, en la provincia del Guayas, que eran de $6, de $15, se fueron a 70 mensualmente. Y en los pueblos pequeños, planillas de 40 se fueron a 150. Y en Guayaquil, en los suburbios de nuestros hermanos más pobres, que pagaban 25 o $30, se fueron a 200 mensuales. Y quien pagaba 80, en mi casa, pagaba 450. Vean ustedes, queridos hermanos. Y el pretexto es de que estuvieron encerrados y que prendían el aire acondicionado. ¡Qué locura! Cuando tenemos exceso de energía eléctrica y cuando nadie prendía el aire acondicionado porque creíamos y estábamos convencidos que el aire acondicionado nos impulsaba la pandemia del COVID. Yo que estuve infectado con el COVID en marzo 24 de 2020, señora presidenta, no prendimos ningún ventilador en mi casa. No prendimos ningún aire acondicionado, no por tacaños, sino porque estábamos prohibidos por los médicos hacerlo. Y la gente tenía que cuidarse y tenía abiertas las ventanas para poderse airear. Sin embargo, lo cual nos inventaron. Y en Quito y en las zonas de la Sierra Central, porque prendían mucho el calefactor. Cuando las casas no tienen calefactor, tienen calentador de agua. También, y por eso les aumentaron. Y en el oriente, porque la dejaron prendida porque nadie iba a apagar las luces porque la gente estaba escondida en las casas. Todo esto pasó, señora presidenta. Esto es atroz lo que le ha sucedido al pueblo ecuatoriano. Yo hubiera querido que el señor ministro de Energía, don René Genaro Ortiz, esté de ministro para poderlo destituir y que salga del cargo. Hoy lo vamos a censurar como tiene que ser. Pero tenemos que recuperar esos recursos económicos, señora presidenta. Tenemos que exigirle y estamos pidiendo en la resolución que vamos a presentar conjuntamente con el legislador Quispe que la Asamblea presente una acción ante la Corte Constitucional para que deje sin efecto esto. El Ecuador ganaba recursos económicos desde el año 2019 y hoy en día nos dejaron con ese problema para el actual gobierno, ilustre presidenta. Por lo demás, señora presidenta, esto es terrible lo que nos ha sucedido. El Arconel de manera ilegal aplicó promedios, como ya repetí, en base a los consumos históricos provocando una sobrefacturación que fue motivo de escándalo a nivel nacional. Todos los canales de televisión, todos los periódicos lo decían, todas las radios del país lo decían y la gente iba a reclamar y le decían, si usted quiere solucionar problemas, pague primero. Y después inventaron otra trampa. Como la gente no iba a firmar, entonces había el acuerdo entre las partes sin necesidad que vaya la otra parte, o sea, el que consumía la energía. En esos contratos hay una sola firma, el de ellos, pero no el que aceptaba. Y lo obligaron mediante decreto, mediante resolución del ministro, para que la gente tenga que pagar a las bravas, porque si no después le tenían que cortar. Mucha gente se ha quedado sin su camioneta, sin su moto, sin su casa, porque tenían que venderla. Hay gente que tenía que pagar una casita que valía $10,000, tuvo que vender en $5,000 para poder pagar y no quedarse con esa deuda, porque si no le venían a quitar la refrigeradora y sus casas, como tal lo amenazaban, señora presidenta. Hay cosas muy importantes en este proceso y definitivamente yo creo que habiéndole concedido ese derecho a la defensa al exministro René Genaro Ortiz Durán, que compareció posteriormente, las conclusiones
del informe de la comisión sobre las causales de solicitud de juicio político sobre el incremento de las planillas no dan la razón. El aspecto del incremento de los precios de combustible desde ese entonces también nos dan la razón. El incumplimiento de funciones del exministro de Energía en relación con el alza de las planillas eléctricas está determinado en miles y en miles de planillas, en más de 250,000 personas que fueron a reclamar y de otras que no fueron a reclamar porque sus casas estaban abandonadas, y de otras, en el caso de Guayaquil, con 630,000 medidores, la estafa fue total en Guayaquil y en la costa ecuatoriana. Por eso, señora presidenta, es importante señalar el incumplimiento de funciones del ministro de Energías del Ecuador en el alza de planillas telefónicas, don René Genaro Ortiz Durán. El ministro de Energía y Recursos Renovables, a partir del 22 de junio que se aplicó la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, estuvo haciendo esto en una actitud totalmente innoble contra el pueblo ecuatoriano. El incumplimiento de funciones del ministro de Energía y Recursos No Renovables, que es el representante del Ejecutivo para establecer y dirigir la política energética del país. En este sentido, era el que presidía el Arconel, hoy Arsener, que es otro organismo, el mismo que artificiosamente cambió los valores de la producción de la energía eléctrica, hidroeléctrica, la transmisión y la comercialización. Tanto es la zapada, señora presidenta, tanto es la zapada horrible decir esta palabra, que inclusive hasta nos cobran en las planillas telefónicas eléctricas un rubro que no está mencionado en ninguna parte, pero que sin embargo en las planillas lo ponen para justamente perjudicar aún más a todos los ecuatorianos. $1.41 le cobran por comercializar a cada uno de los ecuatorianos. Imagínense ustedes, ganan, nos estafan y nos cobran por comercializar. ¿Qué le llaman eso? El trámite. $1.41 en casi 3 millones de abonados nos roban mensualmente alrededor de 3,5 millones de dólares además. Y eso es como yapa, para que usted conozca, querido legislador. Aquí están las planillas, de las cuales tengo muchísimas, más de 3,000, entregadas algunas a la Comisión de Fiscalización y están en el proceso en la que se puede ver los valores anteriores y los de ahora. Anteriores en $20, los de ahora en 120. Anteriores en $7 en los campos, 80 ahora, 40 ahora, 50 ahora. Esa es verdad. No estamos mintiéndole. Todos sabemos de esto, señora presidenta, por lo cual yo creo que el ministro debe ser declarado culpable por incumplimiento de las funciones a él encomendadas desde la presidencia de la República del señor presidente de aquel entonces, don Lenín Moreno Garcés. Por lo tanto, señora presidenta, esta situación de avasallo contra los más pobres del Ecuador tiene que ir determinándose que este ministro tiene que ser sancionado moralmente, tiene que ser sancionado políticamente. Este ministro tiene que ser sancionado para que la historia lo recuerde, que se ha beneficiado él de todo esto. Y habrá que investigar en las acciones de la Fiscalía a ver cuántas o para qué empresas trabajan. Han entregado el manejo del petróleo a las comercializadoras grandes y que fijen, me refiero a los derivados, y que fijen los precios que ellos quieran. Pregunto yo, ¿por qué ese dinero no se lo gana el pueblo si es que querían hacerlo para el gobierno? Si por último eran patriotas. No, son patriotas. Ellos lo que quieren es aumentar sus fortunas. Hay que ver cuánta cantidad de recursos económicos tenga este señor
para que justamente el pueblo ecuatoriano sepa el daño que nos han hecho. Entonces, el incumplimiento de funciones está determinado en los artículos que he mencionado del señor ministro de Energía, señor René Ortiz Durán. Señora presidenta, el pueblo exige justicia. El pueblo quiere justicia. El pueblo está protestando. Está protestando por un gobierno de Lenín Moreno indolente que nos ha llevado a la crisis actual. Pero que está la crisis actual latente porque continúa, señora presidenta. Por lo tanto, es el pueblo nuestro mandante. Así es que, señora presidenta, los hechos concernientes en los decretos 883 de octubre de 2019, el decreto 1054 de mayo de 2020, el 1158 de septiembre de 2020, justamente cuando se posesiona el señor René Ortiz, enseguida comenzó y firma, para que todo suba, a ver cuánto manejo yo, cuánto recaudo yo, sobre la rectoría y ejecución de políticas públicas en relación a los precios de los combustibles. También se nos ha dañado a todos los ecuatorianos, ilustre presidente. En conclusión, señora presidenta, este ministro tiene que ser declarado culpable y como tal he hecho mi derecho a la acusación, terrible acusación, para que justamente el pueblo ecuatoriano sienta que esta legislatura está con él, que estos diputados, que estos legisladores están con el pueblo ecuatoriano y siempre lo vamos a estar defendiendo los sagrados intereses del pueblo ecuatoriano. Presentaremos en conjunto con el señor legislador Quispe la moción respectiva de este gran perjuicio al Ecuador, de este gran negociado que han hecho contra nosotros con el objeto de la conclusión del presente juicio político. La presente solicitud de juicio político tiene como objeto que la Asamblea Nacional, siguiendo el debido proceso previsto en la Constitución que ya se ha dado, inclusive no habiéndose presentado, se le dio el derecho a que hable, se lo censure al señor ingeniero René Ortiz Durán en su calidad de ministro de Energía y Recursos Renovables durante su mandato ejercido desde el 9 de abril del 2020 hasta el 24 de mayo de 2021, por incumplimiento de las normas constitucionales e infraconstitucional relacionadas al ejercicio en su cargo, que se encuentra descrito en los artículos 151, 154, número 1, 313 y 314 de la Constitución Política del Estado, en concordancia con los artículos 5 y 6 de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir las crisis sanitarias derivadas del COVID-19, en los artículos 7, 8 y 15 de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica y el artículo 40 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. Evidenciado todas las pruebas, señor presidente encargado, contra este ministro de Energía, pido la censura, pido todas las acciones legales para que la Contraloría fiscalice desde el 19 del año 2019, desde octubre del 2019 hasta la posesión hasta que renunció el ministro de Energía, que fue en mayo de 2021. En esa época se haga un examen especial, no 6 años atrás, porque lo quiere hacer el actual contralor del subcontralor de la Contralora, con 6 años atrás, para que no haya ninguna acción de tipo penal. Esa trampa están haciendo en la Contraloría en este momento, cuando no existe contralor en esa Contraloría. Pues la ley no contempla contralor, subcontralor, subrogante, de la subcontralora subrogante y del subcontralor subrogante. No hay esa ley, señor presidente. Por eso le pido al señor presidente de la Comisión de Justicia, Alejandro Jaramillo, que se apure con solucionar el informe que está para las reformas a la ley de la Contraloría General y tengamos un análisis concreto del daño que le hicieron al país y de la determinación de dónde fueron los recursos económicos, a qué bolsillos privados fueron los recursos económicos, cuánto el Ecuador dejó realmente
de ganar o de ingresar, perdón, porque el Estado no debe ganar, sino administrar recursos para redistribuirlos y, en definitiva, volver a hacer el Ecuador la verdadera justicia, señor presidente. Es mi palabra, señor presidente e ilustres legisladores, que haya sanción ejemplarizadora con este hombre que no tuvo contemplación con nuestro pueblo, que no entendió que en la pandemia la vida no costaba nada, que la vida no valía nada, pero sin embargo la desesperación por más plata, por más recursos y por hacerse más fortunas, llegaron a hacer esos decretos presidenciales y esas resoluciones ministeriales que dictaron en contra de nuestro pueblo ecuatoriano. Muchas gracias, señor presidente. Continúa con la intervención el señor legislador Quispe, quien también tiene la parte petrolera importante en este proceso. Muchas gracias, señor presidente.